Aquí continuamos entrando ya en la sexta parte de este estudio. Jesús purifica el templo, purificación del templo, amén. Aquí en esta parte continuamos con esta enseñanza. Muchos predicadores han caído en avaricia, y han hecho mercadería dentro de las iglesias. Se han visto en estrechez, en escasez, porque en esas iglesias pues no se diezma, no se ofrenda, y han tenido que hacer negocio dentro de la iglesia, y eso no es de Dios. Ya en todos estos estudios que ya tenemos, que aquí ahora ya entramos en la sexta parte, nos damos cuenta que no es de Dios, amén, que el obrero es digno de su salario, amén, pero, amén, tiene que haber un orden, amén. Y para ello, amén, el pueblo tiene que ser movido, amén, a querer colaborar en la obra del Señor para que no se hagan esos negocios dentro de las iglesias del Señor, amén. Vámonos ahora a Lucas 22, capítulo 35. Estas escrituras corresponden bolsa, alfoja y espada. Amén. 35. Y a ellos dijo: cuando envié sin bolsa, sin alfoja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Amén. Nada. Cuando el Señor nos levanta, amén, nos levanta a tiempo completo a trabajarle en su palabra, amén, el Señor nos dice, el Señor nos enseña, amén, que nada nos va a faltar. Cuando el Señor nos llama a vivir por la fe, amén, a ti que me escuches, estás destinada por Dios, destinado por Dios a vivir por la fe, cuando el Señor te llame a tiempo completo, ten fe. Yo puedo dar fe y testimonio. Yo llevo años viviendo por la fe, pero mi fe, ¿por quién? De los hermanos, no, porque si no estuviera muerta, porque hay muchos que no quieren abrir su mano para colaborar en la obra del Señor. Mi fe en el Señor, cuando yo necesito algo, ahí al Señor, necesito esto, Señor, va a hacer falta aquello. El Señor tiene cuidado de todo, pero hay momentos en que el Señor nos permite pasar por el proceso para que nuestra fe crezca, para que veamos que Él lo va a hacer y que no debemos desesperarnos y que no debemos de poner nuestra fe en el hombre. Señor, no tengo esto, voy a cogerle a la vecina prestado. No, espera en mí, deja que yo sea el que mueva a la vecina y que la vecina te diga: mira, te voy a dar esto, que sea Dios el que lo mueva, no tú que lo muevas. Amén. No tú que lo muevas, nada te faltará a ti que me escucha, que haya sido destinada a vivir por la fe. Créeme que por la fe puede vivir. Yo llevo años viviendo por la fe. Yo soy pública, hace un año yo soy pública y llevo años ya viviendo por la fe. Amén. Así que si está destinada, amén, a vivir por la fe, Dios va a sostener esa obra en la cual Él te ponga. Dios lo va a hacer. Amén. No te va a faltar nada, ni a ti ni a tu familia, pero habrán procesos que tendrás que vivir. Dios te va a probar en procesos de escasez, pero ahí cuando ya tú creas que no hay nada, ahí de repente hace Dios así. No coja, hermana, présteme tanto. Hermano, me da tanto, hermano, me presta tanto, porque así han caído mucho en avaricia, han estafado mucho, muchos. Hay una señora que yo lo dije en este canal, porque salieron todas las pruebas, y dice el Señor que por boca de 2 o 3 testimonios cuenta todo, de 2 o 3 testigos, cuenta todo testimonio. Hay muchas pruebas, mucho testimonio de que esa persona estafó, engañó, comenzó: hermana, présteme tanto, hermano, présteme tanto, y comenzó a endeudarse para un lado, para el otro. ¿Y cómo terminó? Terminó desacreditada, terminó sin poderle devolver a nadie, pidiendo, pero si se había ido de rodillas al Señor, no había terminado así. Hermana, présteme tanto, hermano, no, al Señor son tantos. Es al Señor, y el Señor va a mover a esa hermana. Mira, esa hermana que tú quisieras decirle: ay, si pudiera decirle a la hermana que necesito tanto. Mira, tú pidiéndoselo a Dios, Dios va a mover a esa hermana, y esa hermana va a decir: mira, yo siento en mi corazón darte esto de parte del Señor. Dios lo va a hacer. Por eso esa persona que yo lo hablé aquí en el canal, porque el Señor me mostró las revelaciones acerca de, ya sabéis que yo soy una persona que soy tratada por Dios con revelaciones desde pequeña, y el Señor me mostró las revelaciones de esa señora, de esa persona que yo hablé de ella aquí en este canal. O sea, no hablé de ella en decir, hablé de ella, no, sino que el Señor me puso a hacer
¿cómo se dice? El Señor me puso a hacer un trabajo de investigación el porqué de por qué continuaba la persecución en la vida de esa señora, que no era de que me voy a poner a hablar de fulana. Ya sabéis que yo en este canal no me pongo a hablar de nadie, ya lo sabéis que muchas noticias están por ahí, yo no me pongo a hablar de nadie, pero cuando yo lo tengo que decir por base a testimonio, yo lo digo, por base a testificar, por base a exhortar, a que sea de edificación, yo lo digo como lo estoy haciendo en este momento. El porqué de por qué continuaba la persecución en la vida de esa señora, porque esa señora seguía tan atribulada, porque habían personas, y yo misma me lo preguntaba, pero ¿por qué si ya pasó, si ya lo hizo, ya está? Que dejen esa, perdón, que dejen esa mujer tranquila, ya está, ya lo hizo. Y el Señor, como el Señor me mostró las revelaciones de que ella estaba mal, y desde antes de que se saliera a la luz todo, el Señor me mostró que estaba mal y que seguía mal porque no había confesado el pecado públicamente, sino que dejó a muchos creyendo que es mentira y que es mentira y era verdad, porque el Señor sacó toda la prueba vida puede haber, y espiritualmente también me lo mostró a mí y a otras personas. Espiritualmente Dios no falla. Entonces, no fue algo de que yo me pusiera a hablar, sino que el Señor me dijo, hazte este trabajo de investigación para que la gente entienda, la gente sea edificada, el porqué de por qué continuaba la persecución en su vida, por qué seguía atribulada esa señora. Esto fue lo que ocurrió, pero lo tomaron de otra forma, lo tomaron de que yo me puse a hablar de esa persona, y no fue así. Era por qué continuaba la persecución, porque si a mí me están atribulando, quiera Dios yo encontrar a alguien que me dijera, sigues atribulada por esto, esto y esto, es por esto, esto y esto, entonces yo me aparto de eso. Dios me está mandando el mensaje y me aparto de eso, pero no, lo entendieron por otro lado. Están hablando de ella sin hablando de ella. No, es que esa persona nunca mostró un arrepentimiento y no cogió disciplina, ni confesó su pecado. Hice esto y esto, pido perdón públicamente. Viví tiempo de escasez, viví tiempo de estrechez, hice esto y esto, pido perdón públicamente y he comenzado de cero y acepto una disciplina que me ponen en la iglesia donde esté, donde vaya a estar. Esa persona no lo hizo. Entonces muchas personas, ¿por qué? Y porque yo misma, pero que dejen esa señora ya, que pase eso. Hay tanto que dicen de esa señora. Y a mí, Dios usó mi vida para explicar por qué continuaba esa persona así atribulada. Y si yo hiciera algo mal, yo quisiera que Dios levantara a alguien que viniera y me dijera, ¿tú sabes por qué continúas así? Por esto, esto y esto. Y yo decir, por esto, esto y esto. Ah, pues yo me aparto de esto, esto y esto. Y comienzo de cero. Y a veces las personas se toman el mensaje en contra. Yo recibí toda clase de insultos por eso que hice, pero el que paga es el Señor, el que recompensa es el Señor. Yo me recuerdo que hubo un momento que yo viví una situación en que yo estaba atribulada por unas cosas distintas, atribulada. Y el Señor usó la vida de una mujer, de una amiguilla, usó la vida de una persona. Y que el Señor me dijo con la vida de esa persona, me dijo, mientras no hagas esto, esto y esto, y continúas haciendo esto y esto, vas a seguir así atribulada. Vas a seguir así como está. Y que yo hice, medité en esa palabra, esto y esto. Y lo tengo que dejar de hacer. Y ahí hubo un cambio para mí, hubo un respiro y el Señor me sacó de esa situación en la que yo estaba viviendo. Lo que yo hablo, lo que yo digo, no es porque me lo invente. Yo también, por ejemplo, no viví el caso de esta persona, pero sí viví esta experiencia que yo sé que cuando uno está siendo atribulado por algo que está haciendo mal delante del Señor, cuando uno comienza de cero y pide perdón por aquello que haya sucedido, uno comienza de cero y uno se limpia. Uno se limpia por boca de 2 o 3 testigos, contra todo testimonio, pero en el caso de esta persona no han sido 2 y 3 testigos, fueron muchos, y todavía hay personas que salen de testigos contando cosas que esta persona
hacía mientras estaba dentro de la iglesia. Y el caso no es que se haya arrepentido para dentro de su casa y dejó un pueblo creyendo que nunca cometió eso, dejó un pueblo creyendo que ella fue inocente de todo eso y se probó que no fue inocente. Y yo, que no soy una persona de estar hablando de nadie, a mí Dios me mostró antes que esa persona se hiciera público, Dios a mí me mostró que esa persona sí estaba mal delante de Dios, y después que seguía mal, mal dentro de la iglesia, Dios me mostró que esa persona seguía mal y que sigue mal, porque a la fecha de hoy que estamos en el 30 del mes 4, esa persona, yo no he visto un video que diga lo que ocurrió en tal tiempo. Pido perdón por esto y comienzo de cero. Soy libre. No lo he visto, yo no lo he visto, no ha salido. Es al contrario, nunca hizo nada, nunca hizo nada. Entonces dejó un pueblo confundido y dejó un pueblo defendiendo una mentira, defendiendo una injusticia, porque toda injusticia es pecado, y es injusto que a la víctima se le haya tratado de malvado, de malo, cuando están contando la verdad de algo que sí le ocurrió. Y nada, entonces, por eso os digo que hay personas que han caído, por ejemplo, el caso de esa señora, quizá vivió momentos de escasez, yo también los he vivido, momentos de estrechez, yo también los he vivido, pero no me he ido donde la hermana, hermano, présteme tanto, hermana, me presta tanto, hermana, me regala tanto. No me he ido a eso, me he ido de rodilla al Señor. Y quizá ese hermano, como le digo, esa hermana que yo tenía en mi corazón, ay, si la hermana me diera tanto, Dios mueve su corazón, y esa hermana agarra y hace así: toma, hermana, yo siento en mi corazón, dale de parte del Señor. Hay personas, miren, en momentos de escasez que yo he vivido, hay personas que aún seculares, personas que no conocen la palabra del Señor, y el Señor los ha movido a misericordia conmigo. Y yo orando al Señor: ay, Dios mío, Señor, ay, Dios santo, ay, Dios mío, no tengo ni para esto, Señor, mira. Y teniendo personas a quien pedirle, de decirle: dame esto, me presta, me da. El Señor ha hecho esas personas que no conocen al Señor, y han venido y me han dicho: toma, fulana, ay, toma, fulana. Y yo así con el arma en un hilo, sabiendo que Dios lo sabía, que sí, que lo necesitaba, que sí, que estaba viviendo un momento de escasez, un momento de estrechez, y Dios sí que lo sabía, pero no se lo pedí a esas personas, no me endeudé, que fue lo que ocurrió con esa predicadora, el por qué continuaba la persecución en la vida de esta, porque la seguían atribulando. ¿Por qué? Porque vivió un momento de escasez, vivió un momento de estrechez, y préstame, me regala, necesito. Entonces terminó así, de esa forma. Terminó de esa forma. Entonces, ¿en quién tiene que estar puesta nuestra fe? En el Señor. Cuando necesitemos lo que hemos sido llamados a vivir por la fe, ¿a quién debemos de acudir? Al Señor. El Señor siempre se va a encargar, siempre Él va a mover a un hermano a misericordia, y aún gente de la calle, porque Dios ha movido y sigue moviendo gente que ni siquiera son evangélicos conmigo, y me dicen: mira, toma esto, me han dado. ¿Pero a quién yo se lo he pedido? Me he endeudado. He cogido algo que yo no puedo devolver, que sé que, porque si yo en este mes no tengo 1,000 euros, ¿cómo te voy a coger 1,000 euros para pagarte el mes que viene si sé que no lo voy a tener? No, al Señor todo. Cuando yo necesito cambiar de teléfono, porque lo necesito, porque no es un capricho, porque el Señor me quitó a mí de vivir los caprichos, de vivir en capricho. Señor, Dios mío, necesito este teléfono por esto y esto. ¿Y el Señor qué hace? El Señor me lo suple. De alguna forma me lo suple, pero el Señor sabe por qué lo necesito. Él sabe que no es un capricho. Bueno, vamos a continuar con las escrituras. Vámonos ahora a Lucas capítulo 10, versículo desde el 4 hasta el 9. Versículo 10, versículo desde el 4 hasta el 9. Esta escritura corresponde en misión de los 70, desde el 4 hasta el 9. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Amén.
En cualquier casa donde entréis, primeramente decid pase a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no se volverá a vosotros. Amén. 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. Amén. ¿Qué nos enseña el Señor? Amén. Que de todo lo que nos den, lo comamos. Amén. Lo que los hermanos sientan en su corazón de colaborar con los hermanos que trabajan en la obra, lo podemos coger. ¿Por qué? Porque dice el Señor que el obrero es digno ¿de qué? De su salario. El obrero es digno de su salario. Amén. Entonces, que no nos pasemos de casa en casa. Amén. Hay personas que para ir a predicar a un lugar le tienen que dar la mejor suite de un hotel. Amén. Y eso son avaricias. Amén. Vamos a continuar. 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. 9. Y sanad a los enfermos que haya en ella, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amén. Las personas, amén, aquí el Señor no habla de su salario. ¿De qué vive? Amén. ¿De qué vive? Amén. La iglesia. ¿Cuál es el sostenimiento? Amén. Aquí el Señor no habla del salario. ¿Cuál es el sostenimiento de la iglesia? ¿De qué se sostiene la iglesia? De venta de comida, de kermeses, de mercadillos, de mercados dentro de la iglesia, de empanadas, de tortas, de restaurantes, de comida, de zumos, de bebida. No, la iglesia se mantiene, amén, de que los hermanos colaboran en la obra de Dios, amén. De que los hermanos colaboran en la obra de Dios. Amén. Y así se sostiene la obra, porque el obrero es digno de su salario. Así que cuando usted colabore a la obra del Señor, no lo haga viendo al hermano, no lo haga viendo a la hermana. Amén. Hágalo sus ojos puestos en el Señor. El que bendice es el Señor. Amén. Esa persona puede estar pasando por situaciones de estrechez, de escasez, y está ahí rogando al Señor, y el Señor abre los corazones para que esa persona ofrenden a su obra. Pero el obrero es digno de su salario. Amén. Está dedicado a la obra, pues digno de recibir, si siembra lo espiritual, de recibir lo material de vosotros. Amén. No digan que están manteniendo a vago, que eso lo escuché yo y eso me lo dijeron a mí en mi principio. No mantenga esos vagos, que se pongan a trabajar. Yo todo eso lo llegué a escuchar, y gracias a Dios que yo ni siquiera sabía que iba a trabajar en esta obra de Dios, y yo nunca levanté falso testimonio de esas personas. Meditaba en las cosas, pero entregaba lo que yo sentía en mi corazón, lo entregaba, lo hacía y sentía de ayudar en la obra de Dios, y yo ni siquiera sabía que yo iba a ser usada por el Señor para trabajar en esta obra, y yo lo hacía. Amén. Entonces es lo que nos enseña el Señor. Amén. No digan, no se llenen su boca de maldad, de decir yo no voy a mantener esa vaga, ese vago, que se ponga a trabajar. Esa persona tienen el trabajo de su casa, tienen una familia, tienen un hogar, pero están dedicados a tiempo completo a la obra del Señor. Amén. Y es digno de recibir de vosotros lo material. Amén. Si estáis cosechando de vosotros, amén, de ellos lo espiritual. Amén. En este caso me incluyo yo también, porque he sido llamada por el Señor a tiempo completo. Amén. Y me doy como ejemplo, porque llevo años viviendo por la fe, y me doy por ejemplo. Amén. Y he visto y veo la mano del Señor, que aún los impíos pone y ha puesto, porque digo pone y ha puesto Dios a que me abran la mano y me den, pero yo no le digo dame ni préstame, sino que el Señor, en lo que yo le he pedido, en lo que Él ve que ya me hace falta, sea para mí o para mis hijos, el Señor lo hace, que abran su mano y que aporten a mi vida. El Señor lo hace. Amén. Vamos a continuar. Como Elías, que aún los cuervos le llevaban comida. Es así, es así. Vámonos ahora a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo desde el 40 hasta el 42. Amén. Estas escrituras corresponden recompensas. Amén, recompensas. Aquí el Señor no habla de las recompensas. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén, así nos enseña el Señor. Cuando usted nos recibe a nosotros, usted está recibiendo al Señor. Amén. 40
y al 41 ahora. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Amén. 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. La recompensa, ¿quién es que recompensa? El Señor. Amén. Cuando usted aporta a la obra del Señor. Amén. Cuando usted colabora con los hermanos que Dios ha puesto en su obra, a que le trabajen en tiempo completo. Amén. ¿A quién le va a recompensar a usted? El Señor. Usted lo recompensa, usted honra a los hermanos. Amén. Que trabajan en el Señor. Amén. Que tienen su vida dedicada al Señor. Pero la recompensa ¿de quién viene? ¿Del hermano que está en la obra? No. Viene del mismo Señor. Amén. Aún así, usted un día se vea en una necesidad y esa misma persona que usted honró, Dios le mueve el corazón y le diga, esa persona está pasando por algo mal. Toma, abre tu mano y dale. ¿Me entendéis? Pero fue esa persona, no, Dios lo hizo. Es Dios el que lo hace todo en todo. Vámonos ahora a Mateo, continúa en Mateo 10, pero versículo desde el 8 hasta el 10. Alimento. Aquí el Señor no habla del alimento y no habla de gracia. 10, versículo desde el 8 hasta el 10. Estas escrituras corresponden, misión de los 12. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracias recibisteis, da de gracia. Amén. En todo momento, de gracias recibisteis, da de gracia. Así que esos grandes pastores o grandes evangelistas que dicen que ellos no le van a dar su contenido a YouTube, su video a YouTube, sin cogerle el salario de YouTube, monetizando de YouTube, están mal delante de Dios. Porque si de gracia recibiste, de gracias tienes que darla. Amén. Y tú se la das a YouTube, YouTube que haga lo que quiera, pero dásela de gracia, no se la dé a cambio de una paga. Porque yo no estoy hablando de algo que me invente. Yo estoy hablando de algo que yo he escuchado de ellos mismos, pastores y evangelistas, que han dicho, que dicen que si le dan a YouTube su contenido, pues que tienen que recibir de YouTube la paga. No, eso no es la fe. La fe es que Dios mueva a esos hermanos que te ven por YouTube, que Dios mueva el corazón de ellos y que ellos ofrenden a esa obra que Dios tiene levantada contigo. Esa es la fe. La fe no es que le voy a dar contenido a YouTube, YouTube que me pague, porque está recibiendo por dos partes. Está recibiendo cuando un hermano es movido a misericordia o a colaborar en la obra que Dios tiene contigo, y estás recibiendo también la paga de YouTube. Estás recibiendo dos pagas, lo que viene de parte de Dios, los hermanos movidos a misericordia, y la paga de la ramera, YouTube. Sí. Y no es que YouTube vamos a decir que es la ramera, ¿qué tal? No, sino que lo estoy haciendo, lo digo de esta forma porque son como dos pagas. O sea, se mueven los hermanos misericordia y te dan, porque te ven por YouTube. Pero YouTube, amén, se mueven los hermanos misericordia, te dan, amén, ofrendan, ayudan a la obra. Pero resulta que también tú le das contenido a YouTube, YouTube te da. YouTube no te obliga a que tú monetizas si tú quieres, no te obliga. Entonces, tú se lo tienes que dar de gracia. Mira YouTube, tú a mí no me... Ahora que YouTube agarre sin tú decir voy a monetizar, y YouTube agarre y diga, déjame enviarle tal dinero a esa persona porque me está generando unos vídeos que me están haciendo más rico. Y YouTube agarra y te da, pues te está dando YouTube. Pero que tú le pongas un precio a la palabra de Dios es lo que está mal. Estás poniendo precio a la palabra de Dios. De gracia recibiste, da de gracia. Si de gracia recibiste, da de gracia. Lo que tú recibiste, venga, para allá va. Allá lo llevamos. De gracia tiene que ser. De gracia. No sé, pues entonces el día que, y el día que YouTube no pague, si YouTube un día no paga, si YouTube un día no paga, pues entonces como YouTube no paga, no voy a poner contenido. Pero aunque YouTube no pague, voy a poner contenido porque hay hermanos que me dan. Se fue la fe a la avaricia, han caído en avaricia. Vamos a continuar. Estábamos en... que si de gracia recibimos, de gracia es. La palabra no se da a cambio de nada. Amén. De nada. Al que le diga a usted, hermana, porque voy a decir esto porque también lo escucho. Hermana, yo voy a orar por usted para que Dios la liberte de tal cosa. Para que Dios la sane de tal cosa. ¿Y cuánto usted me cobra, hermano? No, yo no le cobro nada, hermana, pero usted tiene que saber que el obrero es digno de su salario. Usted me tiene que dar una ofrenda, una buena ofrenda.
Le está cobrando, no se deje engañar. La respuesta de ese hermano debe de ser, ¿cuánto usted me cobra? Nada, porque si de gracia recibimos, de gracia debemos de dar. Y ya, si su corazón se le abre y le da, pues le da. Pero no porque él le diga que no dé nada, pero que usted tiene que ofrendar, le está cobrando. La voy a libertar de esos 7 demonios que usted tiene, porque yo lo escucho eso. ¿Y cuánto usted cobra? Yo no cobro nada, pero lo único que yo digo es que yo tengo aquí una obra, y que yo tengo aquí una iglesia, y que yo tengo una casa, y que me tiene que dar. Le está cobrando. No se deje engañar, le está cobrando. Y el Espíritu de Dios no está libertando ahí. Esos demonios que esa persona dice que le saca, se quedan igualito ahí. O sea, le saca eso, vienen otros, o vienen más demonios. Pues esa persona no tiene a Dios en su corazón, lo que tiene es al dinero. Yo no cobro nada. Usted necesita una liberación, necesita que oren por usted para un milagro. Yo nada. Pero yo tengo una obra. Y deme algo para la obra, para colaborar, le está cobrando. Le está cobrando. Porque no es lo mismo que ¿cuánto usted cobra? Nada. Y que usted al recibir esa liberación, usted siente en su corazón darle algo a esa persona, pero si esa persona no, ¿cómo se dice? No incentivó a que usted sienta de decir, dame. Pero esa persona ha incentivado. Me tiene que dar tanto para la obra. Lo ha dicho, no le tiene que dar nada. No le tiene que dar nada. ¿Cómo se dice? Eso es como los hechiceros. Que hay hechiceros que dicen que no cobran nada, que lo que la persona quiera, a su fe, lo que la persona quiera, pero la persona tiene que querer darle algo, porque si no le da algo, le mandan algo detrás. Así es. Vamos a continuar. Nos paramos cuando decimos que de gracia recibimos y de gracia hay que seguir dando. Vamos a continuar continuamos en Mateo 10, pero ahora el versículo es hasta el 10, ahora el versículo 9. No proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. El 10, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En todo momento el Señor nos exhorta que no nos proveamos, amén, de nada por ahí el camino. No nos proveyamos de que YouTube no pague. El obrero es digno de su salario. Hay personas también que yo he escuchado que dicen, pero si es un pecado monetizar YouTube y que YouTube no pague, entonces también es un pecado que los hermanos que no ven por YouTube no no den ofrendas, también debe ser un pecado. No es un pecado, no lo puede comparar, no es lo mismo, no lo ponga a la misma balanza. Los hermanos al verlo por YouTube le ofrendan y es una ofrenda voluntaria. Amén, están colaborando por la obra, sienten esa necesidad de colaborar con el Señor. Amén, de colaborar en su obra porque son bendecidos por el Señor. Pero YouTube, amén, a usted le paga porque usted le genera el contenido a YouTube. YouTube es una empresa, le pagan porque usted le genera el contenido a YouTube y eso es distinto. Ahora, el día que si YouTube dice, para tú ponerme los contenidos aquí, te voy a cobrar tanto. Te voy a cobrar tanto para ponerme los contenidos aquí. Pero es que YouTube no está cobrando para poner los contenidos aquí. Yo llevo aquí ya 1 año y pico y nunca YouTube me ha dicho, por tú tener tanto contenido aquí te tengo que cobrar tanto. Nunca. Que se gasta luz, que se gasta internet, sí, pero es que yo a Dios que se lo pido, a Dios. Y Dios mueve los corazones y Dios sabe cuándo moverlo y cuándo hacerlo. Sí, a Dios. Internet, luz, sí, pero es a Dios. Porque yo lo estoy haciendo para Dios. Yo lo estoy haciendo para el Señor. Amén. Vamos a continuar. Ahora volveremos en una 7ª parte con esta enseñanza. Venga, hasta ahora.